Hola a todos los que se están conectando. Estamos iniciando con este Instagram Live sobre modelaje a la excelencia. Y hoy tenemos un invitado bastante especial que él nos va a contar todos los detalles. Hola, Alo, ¿cómo estás? Hola Wendy, gusto saludarte. Muy buenas tardes y qué pena Igualmente. la demora. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación y me honra tenerte como invitado en este espacio donde en realidad lo que entregamos es pura proteína mental para todas estas personas bellas que nos están viendo y que nos van a llegar a ver porque esto queda guardado en la plataforma YouTube y yo lo estaría subiendo y ahí se los estaría pasando. Aló, bueno, qué dicha tenerlos ya por acá y qué dicha todas las personas que nos están siguiendo en este momento y todos los que nos van a llegar a seguir. Alo, quiero que me cuentes desde tu corazón, ¿verdad? ¿Quién es Claro. Alo? Pero no se me adelante, solamente quién es Alo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Wendy. Bueno, como nos tratamos nosotros de cariño, ¿verdad? Hace muchos años que data esta amistad y que nos conocemos. Encantado, realmente. Primero felicitarte por el programa que viene llevando a cabo, ¿verdad? He visto cada uno de los videos que han subido y sinceramente, como dices, es alimento para el alma, para la vida de cada una de las personas que, tanto las que modelan como las que ven todos esos ejemplos de vida, ¿verdad? Para seguir adelante en ese camino que llamamos vida, ¿verdad? Encantado, realmente, desde que me mandaste la solicitud me dignó muchísimo, me sentí honrado, ¿verdad?, de que me tomaras en consideración. Y sinceramente queremos compartir un poquito de lo que hemos vivido, ¿verdad? Aunque sea una fracción de milésima, si nosotros le podemos aportar a la vida de alguien, ya eso es una ganancia y es muy positivo. Bueno, muy bien. Veía que es una de las tendencias entre los panelistas que se han tenido, ¿verdad? Que esa es una pregunta un poco difícil de contestar, porque todos tenemos muchísimas facetas, tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes pasiones, ¿verdad? Por la cual nosotros cada uno de los días y las noches nos levantamos, nos acostamos pensando en esa meta, en ese objetivo. Entonces es una pregunta como un poco difícil, ¿verdad?, de contestar. Podría decirle que Alonso Álvarez es una persona que persiste y nunca desiste. Es una de las frases que más me han gustado, ¿verdad?, que me motivan y que uno se ha encontrado en el camino a través del estudio, a través del deporte, a través de la vida laboral y la vida personal. Y son pequeñas cosas, pequeños impulsos, ¿verdad?, que nos van acercando al logro de esos objetivos y esas metas. Entonces, una persona que persiste, que te podría decir que como toda persona, nunca hemos tenido una vida sencilla, una vida fácil, ¿verdad? Llena de pruebas en algunos momentos y que hemos salido adelante gracias a la ayuda de Dios y el impulso que uno mismo y que otras personas a su alrededor le pueden haber dado. Cuando eras niño, ¿qué querías ser? Esa es como la pregunta del millón también, ¿verdad? Cuando se la hacen a uno y uno dice, bueno, yo coincido tanto con los panelistas que estuve viendo ahí los videos y coincido en que uno muchas veces idealiza por base a estereotipos sociales, ¿verdad? Que es como lo que percibe uno desde niño, mire, estas personas son de respeto, estas personas son las que todo el mundo quiere, ¿verdad? Las que todo el mundo quiere llegar a ser. Yo también, yo me visualicé siendo policía, siendo parte de bomberos, siendo un doctor, ¿verdad? Un científico, hasta en la NASA quería ser uno como Franklin Chan, ¿verdad? Que es una de las personas que como costarricenses nosotros, pues, nos sentimos orgullosos, así como muchas otras que han pasado por la vida costarricense, ¿verdad? Y nos han dejado en alto. Precisamente hoy, no me voy a adelantar, pero hoy me traje esta camisa, no sé, yo decía, me voy a vestir un poco de traje, me he visto casual, me he visto, ¿cómo me he visto, verdad? Y dije, no, hoy me voy a llevar una camisa de la selección de Costa Rica y ahora les voy a decir por qué. Porque hace mucho tiempo y sin adelantarme, bueno, decidí que iba a adoptar una frase muy importante que uno de los profesores en la maestría nos daba, y es que específicamente todos podemos hacer un aporte desde nuestro metro cuadrado, o sea, desde cada metro cuadrado de cada persona, las personas pueden ayudar a otras a que logren sus objetivos, ¿verdad? A que tengamos un mejor país
y a que nos sintamos cada vez más orgullosos de lo que somos y de lo que nos impulsan a hacer, ¿verdad? Bueno, ya dijiste más o menos qué era lo que querías hacer cuando eras niño. Cuando entraste al colegio, ¿seguías con el mismo pensamiento? Mira, voy a hacer, yo decía, bueno, ¿qué le cuento a Wendy? ¿Qué le cuento a todas esas personas que van a ver el video en algún momento, ¿verdad? Y dije, voy a hacer un pequeño testimonial sin necesidad de hacer muy larga, ¿verdad? La exposición. Y yo digo, bueno, sí, uno tenía una visión de quién quiere llegar a ser cuando pequeño, ¿verdad? O digamos, desde pequeño cuando sea grande. Y muchas veces algunas de esas facetas se le cumplen, algunas otras veces no, algunas otras veces las replanteamos o reestructuramos qué es lo que queremos llegar a ser. Y conforme el camino de la vida vamos moldeando o vamos alineando esos pensamientos. Desde la escuela, una de las cosas que quería compartirles, ¿verdad? Es que igual que todas las personas, nadie tiene la vida sencilla, ¿verdad? Muchos han tenido muchísimos recursos, algunos han tenido menos o escasos recursos. Inclusive cuando le comentaba a mi novia de que tenía la invitación en este espacio contigo, entonces hablábamos un poco y decíamos, mire, cuando uno estaba en la escuela o en el colegio, acuerdo, ¿verdad? O traía a la mente esos momentos donde uno, por llamarlo en el popular tico, ¿verdad? La veo fea. Cada vez que había que comprar los cuadernos, cada vez que había que todos los días, ¿verdad? Salir a estudiar, tanto en la escuela como en el colegio. Muchas veces no teníamos los recursos, muchas veces teníamos que mirar de lejos todos aquellos cuadernos bonitos, borrados, ¿verdad? O ese salveque que uno quería. A veces, muchas veces tenía que repetirlo durante todo el ciclo lectivo de varios años o varios periodos, ¿verdad? Entonces, en esa idealización de quién quiero llegar a ser, primero voy a ver quién soy, ¿verdad? O sea, quién soy en la actualidad y qué, con los recursos que tengo y con el ánimo que tenga, quién puedo llegar a convertirme. Entonces, de esa época de escuela y de colegio te puedo decir ahí en un modo muy resumido, ¿verdad? Que no fue fácil, fue una lucha difícil, ¿verdad? Hoy en día la parte del tema del bullying, bueno, del antiacoso y todos estos temas están muy desarrollados, ya las, las nuevas generaciones, millennials, centennials, ya ahora vienen con un chip incorporado totalmente abocado, ¿verdad?, a las igualdades. En aquellos momentos, muchas veces, tal vez los que teníamos algunas menos posibilidades de recursos, teníamos que pasar por diferentes barreras, ¿verdad? Entonces eso me parece que lo fue transformando a uno en lo que idealizaba en un principio para poder llegar a ser lo que hoy puede llegar a ser o lo que se proyecta en el futuro, ¿verdad? Entonces, poco a poco lo fui modelando, lo fui cambiando, lo fui redirigiendo, ¿verdad? En la parte del colegio, en la escuela todo es normal. En la parte del colegio, yo decía, bueno, yo la verdad, pensando en que quería llegar a ser médico, no lo sé, policía tampoco, bombero, cruzista, no, no lo sé, ¿verdad? Franklin Chayo ahorita lo veo difícil, porque para eso hay que tener muchos recursos o hay que tener un coeficiente intelectual muy elevado. Ese era el pensamiento en la parte del colegio. Aparte que uno, bueno, tiene dos caminos y eso es una experiencia de vida que yo creo que todas las personas que vean este video van a coincidir. En el colegio uno empieza a experimentar diferentes situaciones, diferentes escenarios, ¿verdad? Entre esos, desde la época de rebeldía juvenil, ¿verdad? Desde la época de los recursos que yo tengo, desde la época de que no quiero ser más o menos estudioso, más o menos empeñado en poder llegar a conseguir los objetivos. En ese caso, primero, ¿verdad? Llegar a tener el bachillerato y después de ahí vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Voy pensando en qué quiero al final, ¿verdad? Elegir como una especialidad universitaria y creo que es como una pregunta que se vuelve reiterativa en esos 5 años o 6 años de estudio en la secundaria. Te puedo decir que como una experiencia de vida, ¿verdad? Era bastante flojo en el buen sentido, ¿verdad? Para sentarme a estudiar. Era muy receptivo. Yo las veces que iba a las clases, ¿verdad? Porque algunas podía decir uno y es como vacilón, ¿verdad? Se escapaba o se iba a hacer otras cosas más juveniles, ¿verdad? Y de repente uno se topa con esas experiencias de vida que uno decía, bueno,
había gente muy aplicada, nunca faltaba a las clases, habían otros que teníamos algunas compañías y nos escapábamos, ¿verdad? Entonces, ya eso como que lo deja a uno en una limitante con eso que es idealizado, ¿verdad? Entonces, sin agotar el tiempo, ¿verdad? Te podría decir que fue una lucha constante año a año de ver quién iba a llegar a ser, ¿verdad? Porque yo decía, cada vez veo más lejos el bachillerato y posiblemente no lo llegue a conseguir. Entonces, mejor ni me estreso pensando en quién quiero llegar a ser. Vamos a ver qué para la vida. Eso era como una parte de esa faceta. Inclusive te puedo decir, y que eso le sirva como experiencia especialmente a los chicos y chicas que están en esas épocas de colegiales. Es una de las épocas más bonitas de la vida de cada persona. Lo que pasa es que muchas veces uno las vive y no se da cuenta y ya salió, ¿verdad? Y después quiere volver o quiere vivirlas, o quiere poder llegar a corregir algunas cosas. Entonces, en ese concepto, ¿verdad? Es una experiencia muy bonita. Ahora, antes de adelantarme, la siguiente pregunta, Gwen, hay épocas y escenarios que le marcan a uno la vida, y te puedo adelantar eso y como un testimonial. En el momento que yo llevé esa etapa colegial, sufrí algunas etapas de la vida que le cambian a uno radicalmente la forma de pensar. Desde esa parte vacilona, juvenil, loca le podríamos llamar, de andar con amigos, de ir a tomar licor, de escaparse para, qué sé yo, conocer unas muchachillas o irse para el río, ¿verdad? Son cosas que algunas de las personas tal vez compartirán conmigo, especialmente en la educación pública y también en la privada, pues eso no es un tema de estrato social, sino del momento de cada persona. Entonces, en ese momento, yo puedo decir, tenía un antes y un después, un antes donde mi vida era eso, en el puro vacilón, ¿verdad? Y otra donde ya regresé al colegio, ¿verdad? Y dije, la verdad es que Alonso, aquí hay que hacer algo, ¿verdad? No podemos andar por la vida esperando a ver qué pasa, y hay que retomar cosas que uno quería de niño y ver si por lo menos con el esfuerzo se pueden conseguir. Entonces hubo una segunda etapa donde ya tenía una actitud o una disciplina más abocada al estudio, y ahí logré conseguir muy buenas notas, ¿verdad? No era lo habitual mío, yo era como de pasar ahí y que pasemos, y mientras pasemos todo está bien, ¿verdad? Entonces, en esa segunda etapa, decidí que quería estudiar, que quería llegar a terminar ese bachillerato, que lo veía tan lejos. Y en ese momento sucedió algo familiar, ¿verdad? Donde perdimos a nuestro papá en un accidente, y eso cambió la vida, cambió radicalmente la vida de nosotros a nivel intrafamiliar, ¿verdad? Y especialmente la mía, porque había perdido tantos años en ese vaivén, que si me voy al cole, que si salgo, que si este año no voy, que si el otro voy a ir pero a medias, y en ese momento ya no había un mañana, ¿verdad? Ya era un momento, un impacto fuerte de aquí, y puedo decirte, en ese momento donde yo ya había reconocido, ¿verdad? Te puedo decir, yo le llevaba 4 años a mi generación en esa parte del cole, entonces yo decía, ya si no maduró, hermano, ya no hay cuatro, ¿verdad? Entonces, en esos momentos donde mejor estaba rindiendo académicamente, en el cole, donde más me aproximaba a esos escenarios que uno quería ver, de quién quiero llegar a ser, es cuando suceden esas pruebas. Entonces había que tomar dos decisiones: darse por vencido o seguir adelante. Entonces, me parece que tomamos la mejor decisión, ¿verdad? Seguir adelante. Aló, hablabas de dos etapas. ¿A qué edad se dieron esas etapas? A los 18 años, 19 años, perdón. Como te decía, yo era una persona indecisa en esa etapa juvenil, y creo que las veces que me he reunido con los grupos de jóvenes de la iglesia, del voluntariado, cualquier persona que esté atravesando esa etapa juvenil, yo les digo, chicos, uno en la vida puede llegar a cometer errores, puede llegar a ser malcriado, puede llegar a ser, no sé, a perder su línea de vida, exactamente, pero usted decide si se queda en esa etapa mediocre o sale adelante. Si opta por el camino de las drogas y de las malas cosas, ¿verdad? O se alinea y sigue adelante. Entonces, para mí, esa etapa donde tuve especialmente que decidir en base a las adversidades, en base a las cosas que no son planeadas, porque
hablando de esto, de qué se visualiza uno cuando es niño y que quiere llegar a ser a grande, pueden pasar muchísimas cosas. Pueden llegar a haber eventos, ¿verdad?, que cambian radicalmente, aunque uno vaya sobre una línea muy directa sobre lo que quiere llegar a hacer o sobre sus propósitos. Puede haber una prueba en el camino, para bien o para mal, ¿verdad?, que te cambie radicalmente la forma de pensar. Entonces, esa etapa fue la que no agarraba las cosas en serio, ¿verdad? O no tomaba el estudio como una herramienta o una llave al progreso. Y fue otra donde ya definitivamente tenía una madurez específica, ¿verdad? Y ya sabía que a pesar de las circunstancias hay que seguir adelante. Entonces los chicos me dicen, Alonso, pero ¿cómo puede uno y por esto y que lo otro? Y ellos siempre preguntan, ¿verdad? Esa curiosidad que se tiene a nivel juvenil. Entonces a mí me gusta mucho dar ese pequeño testimonio para ellos porque nosotros hoy en día no fuimos diferentes a ellos, ¿verdad? En aquellas etapas también uno tuvo la fiesta, también uno tuvo, qué sé yo, escaparse para ir a una mejenga, ¿verdad? En vez de ir a las clases de matemáticas. Entonces uno eso lo recuerda hoy con cariño o como diciendo, qué bárbaro, cómo hacía uno eso de juvenil, ¿verdad? Y le puede llegar a pasar, y eso no quiere decir que sean malas personas o que sean malos chicos. Inclusive los que tomaron un mal camino pueden llegar a cambiar esa forma de pensar y salir adelante y salir adelante. La determinación está en el punto. Para mí fue un punto de vida donde cambió radicalmente en base a un evento inesperado, ¿verdad? Fue un golpe de shock donde podría decir, bueno, en esta etapa voy adelante, ya estoy cumpliendo mis metas, pero ¡pum! Pasó eso. Ya no tenemos a nuestro padre, alguien tiene que trabajar y tratar de fortalecer la parte de la familia, ¿verdad? Para poder subsistir y seguir. Mi hermano siguió en el colegio, yo seguí igual en el estudio, ¿verdad? Pero ya de una forma nocturna y empezando a trabajar en la parte laboral, ¿verdad? Digamos, empezar a traer el sustento hasta el hogar. Entonces, a los chicos, chicas que les he compartido la historia antes, ellos retoman y dicen muchas veces, bueno, este hombre le fue feo, pero en algunos casos nosotros tenemos, como bien dicen, ¿verdad?, la oportunidad en nuestras manos y la oportunidad de cambiar en este momento. Entonces, las limitaciones se las pone uno para bien o para mal, la prueba o la barrera que hayas tenido o ese punto de quiebre es donde vas a determinar el futuro que va a venir contigo y con cada una de las personas que te rodean. Algo y empezaste, bueno, a trabajar y a estudiar. ¿En qué momento te diste cuenta que querías entrar a la universidad y qué querías estudiar y qué querías lograr para tu futuro? Claro, ven, como en ese momento, y te puedo hablar de fechas, en el año 2003 fue cuando nosotros perdimos a nuestro padre, en noviembre. Yo en ese momento estaba en noveno, como yo le decía, ¿verdad? Yo era una excepción a la regla. Cuando yo regresé al colegio en octavo, tenía 18 años, entonces imagínense, ¿verdad? Estaba con 18 años, ya era mayor de edad. Entonces, entre todos los chicos hacía una banca y nos poníamos a tomar y yo acepto mis errores del pasado, ¿verdad? Y yo compraba, yo ya tenía cédula en mano y si decíamos, vamos a ir al parque, nos vamos a tomar una cerveza, entonces yo compraba y ahí en ese momento uno se iba en esas fiestas. En ese 2003, cuando ya estaba en noveno, sucedió eso y mis notas eran de un alto rendimiento, ¿verdad? Eran en un alto rendimiento casi que yo decía, es la mejor época estudiantil que he tenido en la vida y yo veo que el bachillerato cada vez más cerca. Entonces, cuando eso sucede, yo inmediatamente busco un empleo, ¿verdad? Consigo uno en un lugar, ¿verdad? Después consigo otro, que fue una etapa que de hecho ahí conocí a Rafa Zamora y varias personas muy queridas y muy amigas que vi también en estos panelistas y empiezo a trabajar en una empresa que se llama Extralum. Entonces ahí duro 6 años, empiezo a trabajar en el día y a estudiar en la noche. Por esas cosas de la vida, uno no se detiene, ¿verdad? Y puedo decirlo de una manera muy resumida, no soy el mejor estudiando, uno no tiene que ser el más brillante del mundo, pero sí tiene que tener persistencia y querer lograr algo, ¿verdad? Y eso es como parte del mensaje que yo traigo. Entonces, aunque no fuera el más brillante, aunque no fuera el más aplicado, era persistente, quería llegar a tener ese bachillerato. Entonces, por esas cosas de la vida, empiezo ese año siguiente el ciclo lectivo en un instituto que ya no existe, que se llamaba CEAR, acá en Heredia, que queda en diagonal a la Universidad Hispanoamericana, por la Rayal de Pirro. Heredia, Costa Entonces yo, Rica.
Exactamente, era ir a Costa Rica, ¿verdad? Para los que nos ven de afuera. Entonces, en ese momento, yo iba a todas las clases y yo decía, bueno, tal vez algún día yo esté allá, ¿verdad? Yo veía a la gente entrar a la universidad y yo decía, yo ya tengo edad como para que yo hubiera terminado un bachillerato universitario, pero son cosas que uno en la vida decidió. Entonces, aquí no hay que arrepentirse, ponerse a ver para atrás, sino ver para adelante y salgamos de este tema del cuarto y el quinto nocturno, ¿verdad? Y empecemos a visualizarnos que quisiéramos estudiar allá en la parte del otro lado de la calle, ¿verdad? En la universidad. Entonces, en ese momento, igual mantuve los resultados, ¿verdad? Lógicamente con ahora un poco más de carga por el tema del trabajo. Ahí empecé a conocer lo que era trabajar y estudiar, ¿verdad? Que es como lo que viven muchos de los profesionales que han logrado llegar a sus metas académicas y es parte de lo que hoy en día todos tenemos que vivir, trabajar y estudiar, porque ya es muy difícil que se le patrocine a una persona un solo estudiar, ¿verdad? Ya las actualidades económicas y sociales del nuevo mundo, ¿verdad? Ya nos hacen tener esas exigencias. Entonces, en ese momento, logré sacar el bachillerato, inclusive unos meses antes de la generación que estaba yo en aquel momento en el Liceo de Santo Domingo, ¿verdad? Entonces, para no cansarla con el cuento, ¿verdad? Inclusive me invitaron al baile de graduación y todo, hicieron ahí una fiesta y todo, ¿verdad? Y yo en ese momento, cuando iba al baile de graduación, ya tenía el bachillerato en mano y ellos iban a la parte de las pruebas finales. Y fue muy bonito porque yo les contaba yo la experiencia y, y la gente decía, ¿y qué habrá pasado con este otro? Las orientadoras me dijeron, Alonso, no se salga, vea, no que hemos visto a alguien que le haya puesto tanto empeño a la cosa, a pesar de las circunstancias. Y yo dije, no, en aquel momento tomé la determinación de salir del colegio diurno, ¿verdad? Y empezar nocturno y trabajo, porque era lo que había que hacer. Entonces es una bonita experiencia de vida que tal vez a una persona que se encuentre en estos momentos en una situación particular o similar le puede servir. Entonces, eso fue muy gratificante. Entonces, esa etapa fue sumamente bonita. En ese momento decidí estudiar administración de negocios o administración de empresas, ¿verdad? Entonces, empecé la carrera de una manera muy fuerte. Siempre me ha gustado llevar bloques completos, ¿verdad? Si son de cuatro, si son de cinco materias, porque ya había logrado esa disciplina a través de los años, a través de los golpes, ¿verdad? Ya no era que si quería llevar la cosa ahí despacio, sino que ya íbamos a ir con todas las de la ley, ¿verdad? Íbamos a ir con todo el impulso. Entonces empecé muy bien el primer año y medio y ya después entré a hacer un voluntariado en la Cruz Roja. Entonces en ese momento otra vez volví a sufrir una transformación de ese pensamiento de que quiero llegar a ser, ¿verdad? Me empecé a meter mucho en esos temas de colaborar, en los temas de emergencia. Entonces decidí congelar esa carrera, ¿verdad? Que llevaba inicialmente de administración de negocios y empezar a estudiar una carrera en salud, que era la de tecnólogo en emergencias médicas, que en aquel momento solo lo daba la UCR. Entonces, por eso yo digo, a mí muchas veces me han preguntado, Alonso, pero ¿por qué no terminaste una y después otra? Fue una decisión en el momento. Para bien o para mal, fue una decisión en el momento. Entonces, para seguir con esa línea, ¿verdad? O esa línea del tiempo, en ese momento me di cuenta que uno podría llegar a ser útil para las personas, independientemente si reciba o no paga o si reciba o no un salario, ¿verdad? En base a eso. Entonces, por eso es parte de lo que traigo hoy la camisa Costa Rica que les voy a seguir comentando ahora en este ratito. Entonces, eso es como, bueno, un poquito de esa transición, ¿verdad? Del colegio a la universidad. Quiero preguntarte, cuando saliste del instituto donde sacaste el bachillerato a entrar a la universidad, ¿tenías claro el para qué estudiar administración? Sí, claro. Sí lo tenías claro. Me, me puse a hacer una visión y un recuento, ¿verdad? De posibles carreras. Te puedo hablar desde la misma medicina, que siempre la mantuve como una de las áreas de interés de mi vida. Y yo decía, bueno, me puse a sacar presupuestos y un montón de cosas, ¿verdad? No era mucho de querer hacer un examen de admisión en una universidad pública, llamémoslo así, la UCR, ¿verdad? Que es como la institución pública o la universidad pública que mejor medicina puede brindar en el país. Entonces dije, bueno, dentro de las posibilidades de no poder
solo estudiar, ¿verdad? Porque una carrera a nivel universitario en la UCR de medicina es implicación de estudiar todo el día, ¿verdad? Y toda la noche para poder salir con esos 5, casi 6 años con el internado. Entonces yo dije, bueno, dentro de otras posibilidades, ¿qué puedo llegar a hacer o qué puedo llegar a estudiar? Esa misma, en el ámbito privado, llegaba a costar alrededor de 27, 30 millones de colones, más o menos en todos los años, ¿verdad? Buscando universidades privadas. Entonces yo dije, no está en mis posibilidades. ¿Qué otra carrera puedo estudiar que me pueda sufragar a mis gastos en un futuro y pueda llegar a estudiar algo, si no es medicina, algo muy similar? Y decidí por administración de empresas, ¿verdad? Que es un área que tiene un área medular y tiene muchos énfasis, ¿verdad? Donde puede llegar uno a especializarse y no necesariamente necesita tener una profesión de fijo para poder ejercer algunos otros campos empresariales. Entonces da muchas oportunidades, ciertamente muy estudiada y muy saturada como algunas otras especialidades, ¿verdad? Pero que puede llegar a dar ese soporte académico para poder seguir trabajando y estudiando, ¿verdad? Entonces, por eso fue como la decisión de estudiar administración. Ok, puedes continuar. Ya entraste a la tecnología de salud, correcto, en la UCR. Exactamente. Ujú. Esa, esa carrera es un grado diplomado, un grado técnico, ¿verdad? Pero en una universidad que es de mucho prestigio. En ese transcurso yo me voy dando cuenta, ¿verdad? De que, aunque no era medicina, ¿verdad? Que es lo que hubiera querido, ¿verdad? Pero podía hacer mucho bien. O sea, muchas de las labores que ejecuta un tecnólogo en salud en la parte de emergencias, llamémosle paramédicos, como el título más conocido, ¿verdad? A nivel social, puede llegar a salvar muchas vidas, puede llegar a cambiar la oportunidad de vida de las personas que en algún momento se enfrentan a alguna situación de emergencia. Entonces eso me empezó a generar una cierta eh, sensibilización, me empezó a gustar, ¿verdad? Me empezó a satisfacer que realmente uno puede llegar a brindar y ayudar en el momento cúspide de emergencia. Una emergencia sucede cuando todo está normal, ¿verdad? Y pasa algo que nadie se esperaba. Algo muy parecido vinculándolo a lo que nos pasó a nosotros a nivel familiar, ¿verdad? No puedo decir que si hubiera tenido esos conocimientos, hubiera hecho no sé, de mí hubiera dependido que mi papá viviera, ¿no? Porque son cosas del destino y de la vida, ¿verdad? Y Dios pone como las historias de cada una de las familias y las personas. Pero sí que en estos momentos donde algo puede llegar a suceder, uno puede llegar a reaccionar. Yo siempre te decía, en escuela y colegio, yo iba detrás de la gente, digamos, siempre había un líder y uno iba detrás, ¿verdad? Entonces, si alguien decía, hagamos una pelota para esto, yo me apunto y uno era de un perfil bajo. Pero en ese transcurso de episodios, ¿verdad? Uno llega a ir sumando un elemento muy importante, ¿verdad? Que se llama el liderazgo. Entonces, en esos momentos donde sucede una emergencia, tiene que haber alguien que asuma un liderazgo y que diga, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, debemos activar aquí, debemos poner allá, ¿verdad? Y tomar una decisión en el momento. ¿Para qué? Para poder ayudar a esa persona. Lo hacen los médicos y lo hacen los paramédicos, lo hacen los enfermeros, ¿verdad? Y especialmente todas las personas que trabajan en esa área de salud. Entonces, trasladado el tiempo, pasado el tiempo, yo me fui comprometiendo y compenetrando mucho en esa temática y fui cumpliendo poco a poco experiencias que durante el año quería llegar a cumplir, ayudar a las personas en la parte de la atención de la salud. Y todavía hoy lo hago y yo lo haré el resto de mi vida porque uno hace un juramento, ¿verdad? Ante el Colegio de Médicos y que también pertenecen ellos al Colegio Médico, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento donde haya alguna situación, ya uno está preparado para poder asistir a una persona. Entonces, eso es lo que me gratificó, lo que me generó buena expectativa y satisfacción de esa decisión que había tomado, ¿verdad? Entonces, he tenido relación con la parte de bomberos en algunos momentos, he tenido relación con la parte policial, también estuve colaborando ahí, ¿verdad? He tenido relación con la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, poco a poco, uno va cumpliendo esas cosas que en algún momento dijo, bueno, no, me fui por otro rumbo, pero me las encuentro en el camino, ¿verdad? Entonces, ha sido muy bonito y gratificante, y especialmente por aportar a otras personas. Entonces, cuando eso sucede, bueno, ya terminó la carrera y todo lo demás, digo, ahora sí,
había dejado administración por allá, vamos a empezar a retomarla. Y así fue. Poco a poco fuimos sacando materias, ¿verdad? Ya tal vez con poca disponibilidad en cuanto a tiempo, en cuanto a horas laborales, porque ya también uno tenía que tomar esas decisiones laborales, pero que nada interrumpa ese propósito inicial que una vez iniciaste y que necesitas terminar, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que persistir, hay que mantenerse, hay que sostenerse. Entonces, bajo ese esquema, seguimos estudiando otros temas abocados al tema de la salud, a las ciencias empresariales, ¿verdad? Hasta terminar hoy en día con con la actual carrera que estoy estudiando, ¿verdad? Que es maestría en sostenibilidad. Y ahí ya te voy a explicar el por qué ese montón de cosas se sumaron y hoy en día hacen que dirija ese camino, ¿verdad? Que es una de las preguntas principales que nos haces a los panelistas, ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar o qué quieres llegar a hacer o qué quieres llegar a aportar? Entonces, la parte de la sostenibilidad es algo que a mí me llama muchísimo la atención y ya te voy a decir ahora el por qué. Este es su espacio. Muy bien. Sí, porque digo yo, como tal vez querías alguna otra consulta. En el camino van saliendo, pero está bastante interesante en cómo podemos integrar toda esta información que nos estás brindando, de saber que la vida nos pone situaciones, pero eso que nos pone la vida muchas veces es escalera para lograr eso que tanto deseamos o eso que estamos esperando que muchas veces ni tan siquiera conocemos qué es, porque no logramos ponerle nombre a esa sensación que tenemos en nuestro corazón. Entonces es muy interesante esto que estás explicando sobre la línea de vida que has llevado y por eso este es su espacio. Síganos alimentando. Claro, muchas gracias, Ben. Como te decía, digamos, uno puede llegar a pensar que quiere ser de niño, puede llegar a transformarlo en la parte de la adolescencia y puede llegar a redirigirlo en la parte de la adultez, ¿verdad? O en la parte ya más madura. Entonces, haciendo un contexto, porque a mí muchas veces llegaron y me dijeron, Alonso, pero es que vos te metes aquí, andas allá, o sea, yo no sé ni qué quiere usted de la vida. Usted quiere hacer de todo, que a la vez creo que no va a llegar a hacer nada. Y eso me lo dijeron una vez. Entonces, y siempre me acuerdo, no para recriminar a la persona que me lo dijo, ni las personas, sino para decir, es que de alguna forma todo tenía sentido, ¿verdad? De ir alineándose, de tener algunos conocimientos diversos de varias áreas para lograr llegar a un objetivo principal. Entonces, cuando empiezo a trabajar ya en los últimos 6 años, que te puedo decir, bueno, de aquí, de 2020 para atrás, los últimos 6 años, yo empiezo a trabajar mucho con temas de voluntariado, con temas de responsabilidad social, sigo manteniendo, ¿verdad?, la línea de atención de las emergencias y colaborando como instructor y lo que se pueda a nivel del país. Entonces, me doy cuenta que hay un área nueva que se llama la sostenibilidad, que abarca las tres dimensiones, la parte social, la económica y la ambiental, que eso es uno de los temas, puntos críticos, ¿verdad? Hoy en día, que existe un lugar o una organización que se llama las Naciones Unidas. Entonces, bajo esa línea va mi dirección. Yo alguna vez mientras caminaba y hacía ahora esa analogía, ¿verdad? Mientras caminaba, ahora que me preguntabas de eso del colegio, en una de las tantas que yo venía pensando y sin llegar a filosofar o problematizar mi estado de vida en aquel momento, yo veía cuando caminaba del Parque de Santo Domingo hacia mi casa, ¿verdad? Hacia Santa Rosa, yo veía de lo lejos la Contraloría y yo decía, qué bonito se ve esa parte de la sabana y la Contraloría, ese edificio. No sabía que era la Contraloría, pero era el edificio que más le llama la atención a uno, ¿verdad? Que es como un triángulo. Entonces yo decía, qué bonito llegar a trabajar allá, pero uno con estas actitudes, ¿verdad? Y con todo lo que ha tenido que pasar, ya me estoy volviendo viejo para eso. Entonces, en aquel momento pensaba eso. Posteriormente, cuando empecé a conocer estos temas, empecé a rozarme con gente de mucho conocimiento, con gente de mucha historia de vida, ¿verdad? Y con gente con mucha visión. Entonces, no siempre uno depende de lo que uno piense, sino a veces con quién se encuentre o con quién le pueda llegar a contribuir poco Eso a es poco en clave. esa carrera de vida. Exactamente. Entonces, Alonso me decían, ¿y usted por qué se metió en esto? Porque es voluntario, a usted no le pagan, pero que esto, y que ir en las madrugadas, que los sábados y domingos, que en las emergencias.
resulta que uno va entrando a la situación de emergencia, como en el caso de Cinchona. Están locos ustedes, hombre, porque la gente piensa en ponerse a salvo, ¿verdad? Entonces uno va juntando todas esas experiencias de vida. Empecé a colaborar en la parte de responsabilidad social, ¿verdad? Como Chepe se baña, como temas ambientales, con la municipalidad y con otras diversas instituciones, organizaciones sin fines de lucro de bienestar social. Y en ese momento yo dije, bueno, ¿qué quiero llegar a lograr algún día? Yo pensaba, bueno, existe la Organización de las Naciones Unidas, yo quiero llegar algún día a dar una conferencia en ese lugar. O sea, el niño que era reprimido, que iba detrás de la manada, ¿verdad? Que nunca agarraba ese empoderamiento, había llegado a transformarse en una persona que cuando se tiene que asumir el liderazgo se asume, ¿verdad? Cuando hay que impulsar un equipo, liderar un equipo para lograr un objetivo, lo hace, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le ha ido contribuyendo a uno la vida, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, quiero llegar a la ONU, dar una conferencia sobre qué, sobre desigualdades, sobre el tema ambiental, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre el cambio climático, sobre la vida humana y las expectativas, ¿verdad? El cumplimiento de los ODS en un determinado tiempo. ODS significa Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es quizá una de las metas más ambiciosas que tiene el mundo entero, ¿verdad? Todos los países que conforman la ONU para tratar de que tengamos un mundo mejor. Entonces, por ahí va el camino, ¿verdad? Entonces empiezo este estudio académico. No hay que tener muchísimo dinero, no hay que tener muchísima, muchísimas virtudes estudiantiles, hay que tener el deseo de querer hacerlo, hay que tener el compromiso y la persistencia hasta lograrlo, o sea, no hay de otra. Que si usted tiene que pedir un préstamo, que si tiene que trabajar horas extra para poder sufragar su estudio, hágalo, porque en el momento que usted lo necesite, esos conocimientos van a ser parte de un bienestar que usted va a hacer, tanto para su trabajo, para su vida personal, para su vida académica o para cualquier cosa. Entonces, eso me ha enseñado, bueno, y la vida. O sea, hoy en día puedo decir, bueno, si nos metemos a un proyecto ambiental, he pasado antes por ahí, ¿verdad? Ya tengo algún conocimiento. Si nos metemos a un proyecto social, le entramos a ese camino. Si nos metemos a un proyecto en el área de salud, le contribuimos, ¿verdad? Entonces, desde su metro cuadrado, actúe. No se quede, no se quede, no espera que otros lo hagan, hágalo usted. Si nadie mueve una mano o mueve un dedo porque tengamos un país mejor, usted puede llegar a ser la persona que lidere ese movimiento para mejorarlo, no bloqueando calles, como está ahorita la situación, ¿verdad? Con pulso y todo, ¿verdad? Sino de una forma positiva. Puede llegar a ser que tengamos un país mejor. Por eso ahora, y finalizando un poco lo que traía medio preparado, por eso me puse la camisa de Costa Rica, no porque sea un tema de la serie, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta mucho el fútbol, alguna otra no, pero yo siempre hago una analogía entre lo que un equipo de personas, un grupo de personas pueden llegar a hacer en grandes competiciones o en grandes expectativas o en grandes momentos de tener un país, competir contra otras personas con muchísimos más recursos, con muchísimo más cartel, ¿verdad? Entonces, las personas nunca se tienen que dar por menos en el buen sentido de que alguien les diga, no, usted no lo va a conseguir, no, usted es la cenicienta, como le dijeron a la Cele, ¿verdad? En aquel momento, no, usted no va a llegar ni siquiera a marcar un gol o a lograr un objetivo en su vida, ¿no? ¿Quién dice? Todos somos iguales, estamos en un mundo de igualdad, ¿verdad? Donde ahora subías una foto de que la pobreza está solo en el pensamiento. Si usted quiere persistir con ese pensamiento durante toda la vida, no va a llegar a lograr nada. Si usted se visualiza para grandes cosas, no para jactarse de esas cosas que consiguió, ¿verdad? Como temas académicos o temas de recursos económicos, sino para lograr su objetivo. Y en ese objetivo, lograr que otras personas logren su bienestar, usted es una persona de bien en esta vida, ¿verdad? Entonces, con eso quería finalizar, o sea, es un poquito de recuento, ¿verdad? De cosas que uno ha podido vivir. Especialmente uno no es perfecto, uno tiene que tener siempre una humildad, ¿verdad? De saber que se equivoca. Mira, Alonso, mire, Wendy, usted tomó esa decisión, hizo este proyecto, lo hizo mal, bueno, fallaremos esta vez, volvámoslo a repetir.
Mire, que dejó este estudio botado, no importa, volvamos a retomar y hagámoslo con más fuerza, con mayor impulso. Mire, usted visualizó esto, no importa, recodifiquemos esa visualización y transformémosla. Entonces, eso es una lucha de todos los días, ¿verdad? De todos los años, y las personas pueden llegar a conseguir cualquier cosa que se propongan. Una premisa de la programación neurolingüística es que no hay errores, solamente hay aprendizajes. Y muchas Exactamente, veces cuando le decimos a nuestra mente, cometiste un error, eso es poner nuestra mente a trabajar de manera inútil. Pero cuando le decimos, aprendiste que esta no es una buena manera de realizar las cosas y que puedes hacerlo de manera diferente, eso es potenciar nuestras habilidades y poner nuestro cerebro a trabajar a nuestro favor. Entonces, exactamente. muchas gracias, Alo. Y yo sé, porque has sido bastante claro en lo que nos has explicado, pero me gustaría preguntarte como todavía para que quede más claro. Hoy por hoy, ¿sientes que has tenido el éxito que en algún momento deseaste? No he tenido el éxito que había deseado. Soy agradecido y humilde y mantengo esa humildad en que he conseguido más cosas que ni siquiera tenía planeadas y que gracias a Dios, ¿verdad? Y a esas personas que uno se encuentra en el camino y especialmente, lógicamente, la familia, ¿verdad? Porque todo nace del núcleo familiar. He superado las expectativas que de niño y de joven tenía conmigo. No hablo de recursos, hablo de capacidades para poder aportar a un mundo mejor. Porque muchas veces la Bueno, gente esos dice, son bueno, recursos. logra la expectativa, claro, no hablo de recursos económicos específicamente, ¿verdad? Muchas veces la gente se visualiza y lo veía en una de las entrevistas de personas influyentes en el mundo, ¿verdad? Y muchas veces la gente se visualiza lograr tener una casa de tantos millones de colones o de dólares, ¿verdad? O lograr hacer esto, hacer lo otro, tener bienes materiales que muchas veces no son lo máximo. O sea, el dinero contribuye, el recurso económico es necesario, pero no siempre es todo. O sea, hay muchísimas cosas hoy en día por las cuales trabajar y por las cuales compartir, luchar todos los días que no son materiales. Muchas se llevan en el corazón, ¿verdad? Y se contribuye a una familia, a una persona, a una sociedad, a un país, al mundo entero, ¿verdad? Entonces, parte de eso es lo que creo que me ha llevado esta vida a decir sí, he logrado el éxito y seguimos trabajando, ¿verdad? Seguimos trabajando poco a poco por lo que reste, por lo que se llega a conseguir, ¿verdad? O por ese discurso de la ONU y las conferencias que se vayan a dar. Ahora que escuchaba en el último panel a Khaled, ¿verdad? Que es un conferencista internacional. Entonces, me parece que las limitaciones se las marca uno. Uno puede llegar a conseguir, puede llegar a establecer relaciones o mantener contactos en todo el mundo y más que hoy, hoy más que nunca, perdón, ¿verdad? Hoy más que nunca que todo está interlazado, ¿verdad? Yo siempre hablo analógicamente o haciendo una analogía de temas de orgullos costarricenses a los que nos gusta el fútbol y que hablábamos del deporte el mes pasado, ¿verdad? Keylor Navas, que es una representación, pero también tenemos representaciones legionarias en intelecto, ¿verdad? Llámese Franklin Chan, llámese Wendy Zamora, que está por el lado de Estados Unidos, pero está representando de una forma positiva. Tengo compañeros, excompañeros de la escuela, ¿verdad?, que andan en Japón y uno dice, me enorgullece y me siento orgulloso de haber conocido a esa persona y que de repente podamos conversar, mire, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y eso le ha servido a las personas, ¿verdad? Eso le sirve a uno ¿Cuál para aporte? realimentar que las cosas pueden llegar a ser. Sí, ¿cuál es el legado que quieres dejar en esta vida? Esa es una pregunta potenciadora, ¿verdad? Que todos los seres humanos tenemos que llegar a hacernos en algún momento. ¿Cuál es el legado que realmente quieres dejar en esta vida? Porque no solamente estás aquí por estar, hay algo más. Hay una pregunta muy importante y me encantó la pregunta que hace la psicóloga que estuvo con nosotros. Y ella pregunta, ¿considera lo que ha logrado le ha dado sentido a su vida? Sin duda alguna. Muchas gracias a la psicóloga, ¿verdad?, por la interesante pregunta y claro que sí. Y le voy a decir el por qué. Porque en todo ese conocimiento adquirido y que transmitimos, ¿verdad? Porque también le decía que era instructor,
Y yo siempre le digo a las personas, por más mínimo que sea el esfuerzo que usted haga en atender a una persona, en escucharla, con solo escucharla, no necesita salvarle la vida, ¿verdad? En un rescate, sino con solo escucharla, con solo trasladar o que esa persona exteriorice ese sentimiento que le está agobiando, puede llegar a cambiar su vida. He tenido diferentes escenarios donde hemos dado soporte a una persona en un rescate, hemos estado en los terremotos, ¿verdad? En los eventos más importantes en Costa Rica, contribuyendo a las personas que la han pasado mal. Y me parece, a como hemos estado hablando con una persona en situación de calle, que se llaman así, no se llaman indigentes, ¿verdad? Es un nuevo modelo que le da Chepe Sebana. ¿Por qué? Porque son situaciones que esas personas pueden llegar a convertirse o reconvertir su vida y salir adelante. Entonces, es una persona en situación de calle y muchas veces ese éxito lo logramos respondiéndole a la psicóloga, ¿verdad? Y estimada amiga, con pequeñas cosas, con pequeñas contribuciones. Entonces, para unos podrá ser cualquier cosa, para mí es un éxito de lo que uno puede llegar a contribuir. Entonces, en el legado, que si en algún momento cuando uno ya trascienda, ¿verdad? De estas latitudes humanas, que la gente diga, bueno, ¿qué era Alonso Álvarez? Era una persona que siempre estaba anuente a colaborar, que era una persona que podía llegar a escuchar cuando uno tenía un problema, ¿verdad? O sea, que si alguien tiene un problema, mira, Alonso, me pasa esto. Lo he visto mucho ahora con el tema de la pandemia. La pandemia nos vino a cambiar radicalmente la forma de pensar, la forma de hacer las cosas. Y, y a mí me dicen, ve, Alonso, tuve la oportunidad de liderar en la última empresa donde estaba, 2.300 trabajadores, 2.300 familias y cada una de las familias con más personas de contacto, ¿verdad? Entonces, en este tema de la pandemia, trabajar muy fuerte en el sentido de de la prevención, de la atención de los casos, de las recomendaciones a las familias, y mi teléfono no paraba de sonar, ¿verdad? Durante todo este tiempo. Y pienso que ese es el éxito. El éxito ha sido poder tener ese conocimiento para aplicarlo en el momento justo y ayudar a las personas. Y ese es el legado, ¿verdad? Que siempre lo vean a uno como una persona servicial, una persona en la cual se puede contar, una persona que puede aportar a la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que siempre tenemos que visualizarnos en este sentido. Me encanta todo esto y yo sé que no lo he mencionado, pero para mí es muy importante mencionarlo, digamos, Alo llegó cuando llegó a esa etapa donde el papá se le murió, prácticamente Alo llegó a ser el cabeza del hogar, contaba con la Sí, mamá sí, y era pero la cabeza del hogar era Alo y que también era responsable de un hermano que era menor que él y hoy por hoy Alo yo creo que sigue siendo todo un ejemplo para tu hermano y eso es muy bonito y muy gratificante, ¿verdad? Saber que haces algo y que hay alguien detrás viéndote porque de alguna manera los pasos que estás dando son guía para esa persona. claro, no, sin duda alguna, o sea, no me gusta, no sé, enaltecerme, podría llamarse eso. Son situaciones de vida que uno toma decisiones de afrontar, ¿verdad? Y de unión familiar. Yo el éxito de eso, ¿verdad? No lo determino a Alonso Álvarez, no lo determino a que tanto mi hermano le puso candela en el estudio y mi mamá, pues de igual salimos adelante entre los tres. O sea, no fue un tema de mérito propio mío, ¿verdad? Sino fue una decisión en el momento que si bien tenía que contribuir de una forma más activa, logró a que saliéramos adelante los tres y así ha sido, ¿verdad? Igual también mi hermano terminó estudiando universitariamente el periodismo, que es su pasión, ¿verdad? Yo le decía, a ver, cada uno tiene sus puntos de vista, ¿no? Y a mí me decían, Alonso, pero ¿por qué su hermano no se volvió igual que usted en la parte de salud? Es lo que él eligió. Tampoco yo Ujú. me volví de la parte de él, ¿verdad? Cada uno es diferente y hay que aceptarnos todos y apoyarnos. Y así hemos seguido adelante. Entonces, muchísimas gracias, güey, de verdad por ese concepto. Es algo que también externa a la gente, no hacia Alonso, sino hacia la familia, ¿verdad? Que en aquel momento donde todo se pudo haber derrumbado, hemos seguido adelante y trabajando porque podamos ser una fuente de aporte hacia los demás, ¿verdad? Que eso es lo que me parece que es lo principal, no hacer daño, sino más bien generar valor a la sociedad. Muchas gracias por tu tiempo y por toda esta información que en realidad nos estás brindando
y creemos que todas las personas que nos están escuchando, que nos van a llegar a ver y a escuchar, van a poder integrar todo este proceso que viviste, y van a buscar eso que realmente puedan aplicar en la vida de ellos, porque todo lo que dijiste, todas las personas van a agarrarlo a su manera y lo van a utilizar a su favor. Y muchísimas gracias, Alo, de verdad, por este tiempo y esperamos y creemos que todos esos sueños que tienen se lleguen a ser realidad, que ya has cumplido un montón. Y John Maxwell dice que el éxito es empezar y terminar y que también la seguridad y la confianza en uno mismo, él también indica que es cuando uno empieza a apilar estos éxitos, ¿verdad? Precisamente lo que Alo llama éxito puede ser diferente a lo que Wendy llama éxito, porque el éxito es Exacto. diferente para todas las personas, que eso es muy importante aclarar para que alguien no se sienta mal y no he logrado eso que ya lo logró y, o sea, ¿cuál es su éxito? ¿Cuál es su para qué? ¿Quién es usted? Conózcase, que eso es uno de los primeros pasos que se debe dar y que la psicóloga, ella nos explicó claramente, ¿verdad? Todos esos pasos que uno puede llegar a hacer para llegar a ese autoconocimiento. Y precisamente ella te dice, felicidades, es usted una persona exitosa. Muchísimas gracias, más bien, Mari, la doctora Mari, sí, más bien muchísimas gracias y un gusto. De verdad, en el momento que alguna persona pase por este video y diga, yo necesito un consejo de ese chavalo, en el momento que sea, nada más le dicen a Gwen que le pase mi número y con todo el gusto, ¿verdad? O que nos quieran invitar a alguna actividad, ¿verdad? De apoyo social, con todo el gusto. Explíquenos Entonces, uno, precisamente eso, Alo. Disculpe que lo interrumpa. Cuando dices alguna actividad, ¿qué es? ¿Qué tipo de actividades puede ser si alguien está interesado en algún momento en contactarlo? bueno, claro que sí. Me llama mucho para temas de charlas y atenciones de primeros auxilios, ¿verdad? Emergencias. He tenido la bendición, digo yo, de que el conocimiento que uno vaya adquiriendo lo pueda compartir. Entonces, he sido instructor de Cruz Roja ya hace varios años. Entonces, a nosotros nos gusta mucho apoyar dándole charlas a instituciones, dándole charlas a los colegios, a las comunidades. De las últimas que más me gustaron, a un grupo de adultos mayores, ¿verdad? Que cualquiera diría, bien, pero claro, los adultos mayores aprenden a cómo atender una situación de emergencia en sus hogares o en sus comunidades, ¿verdad? Hemos estado con Chepe Cebaña, hemos estado con colegios, con la policía, con todo este tema del COVID también, ¿verdad? Orientando mucho a las personas sobre el manejo. Entonces, en cualquier momento que suceda alguna o que haya un requerimiento de esos en alguna institución y podamos, con todo el gusto del mundo. También en la parte de responsabilidad social y sostenibilidad, apoyamos mucho también grupos sociales, ¿verdad? Asociaciones de bien comunal para el tema de alineamiento de las estrategias, para lograr los objetivos, temas ambientales. Entonces ahí hay una gran rama de cositas que podemos aportar, ¿verdad? Podemos contribuir. ¿Y dan todo eso en línea o presencial? A como está ahorita la situación, posiblemente sea una parte en línea, ¿verdad? Porque también hemos ayudado de manera presencial y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Pero todo va a depender de los lineamientos y del momento epidemiológico donde nos encontremos, ¿verdad? Ahorita se comparte mucho en línea y también cuando se abra un poco más el tema de salud, lo podemos hacer presencial. Perfecto. No, Alo, muchas gracias de verdad por su tiempo, por su mensaje. Y quiero que antes que cerremos, que nos dejes una frase potenciadora para todas aquellas personas que nos están viendo o que nos van a checar a ver. Claro, muchas gracias, Gwen, de verdad. Mi respetos y cariño para ti, porque es una persona que durante toda la vida he conocido como una persona exitosa, como una persona accesible y colaboradora con los demás y que siempre ha mantenido su esencia. Entonces, felicitarla por eso, felicitarla por estos espacios, ¿verdad? Que enriquecen a las personas que los pueden llegar a ver y que sin duda vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Porque esa programación neurolingüística se va a volver una base piramidal, ¿verdad? Como esa esencia y esa ruta de acción de muchas personas que tenemos en el camino. Entonces, mi frase, ahora que hablas de John Maxwell, no voy a mencionar una, pero sí voy a contar una anécdota, ¿verdad? Lo conocí hace unos días
hace un par, bueno, como 2 años atrás que vino a Costa Rica, tuve la oportunidad de por lo menos saludarlo y hacer unas cosas en Spanglish, ¿verdad? Entonces, sí, sí, ahí tengo una foto y es uno de los pensadores que también han influenciado la forma de liderazgo que uno puede aplicar y especialmente la forma de la esencia del pensamiento, ¿verdad? Entonces, pero esta me la encontré una vez que nos dieron una de las clases más duras, ¿verdad? Teníamos uno de los semestres más rudos de la universidad y nosotros nos quejábamos que cómo nos estaban cargando tanto y un profesor nos decía, las madrugadas son muy largas, si usted quiere llegar a tener un logro, muchas veces no va a bastar con las horas normales, sino que va a tener que dedicarle el 200 y el 300%. Entonces nos puso una frase célebre que yo siempre me acuerdo, ¿verdad? Cuando tengo que hablar de temas de estudio, académicos, laborales, ¿verdad? Sin importar, que se llama sacrificios más privaciones igual beneficios. El sacrificio de hoy, que va a tener que sacrificarse y dar de más, privaciones, no va a poder ir muchas veces a fiestas, va a tener que dedicar mucho tiempo al estudio, a las cosas que van a fortalecer ese logro, pero al final va a tener un beneficio, ¿verdad? Un beneficio que es consiguiendo esa meta o ese logro que usted se propuso. Entonces, sacrificio más privaciones igual beneficios. Siempre me gusta recordarlo. Muchas gracias, Alo, y espero que todos puedan integrar esa frase potenciadora que Alo nos acaba de dar. Y muchas gracias a todos por estar acá en este espacio. Y nos vemos pronto porque tenemos un proyecto muy importante. Esta primera etapa del proyecto es para mujeres y ahí les vamos a estar comentando sobre el proyecto porque está bastante interesante. Y muchas gracias, Alo, nuevamente y buenas tardes y esperamos Felicitaciones. que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto, de verdad, compartir. Y para ese mujeres, espero que también me apunten por ahí, ¿verdad? Algo podemos Ok. contribuir. Ya, Muchas gracias. excelente, Bueno, encantado. buena tarde. Buenas tardes.